Amigos, muy buenos días. Yo creo que todos hemos experimentado más de una ocasión en la vida algún sufrimiento, algo que nos deja secos por dentro, vacíos. Hoy quisiera comenzar contándote que cuando estaba en secundaria me tocó presenciar la muerte de mi abuela paterna. Aún recuerdo cuando ella, estando en su lecho de muerte, se encontraba acompañada de casi todos sus hijos y la mayoría de sus nietos. Todos nos encontrábamos al pie de la cama con ella, acompañándola en sus últimos momentos, y recuerdo cómo en ese instante, rodeada de sus hijos, de sus nietos, fue llamada a la casa del Padre. Realmente fue una muerte bonita, envidiable, porque murió tranquila, claro, después de unas largas semanas de agonía en el hospital, pero finalmente descansó en paz y ahí, con toda su familia, con sus hijos, con sus nietos al pie de su cama. Y de verdad digo una muerte envidiable porque pues murió en paz. Dios le permitió purificarse en sus últimas semanas, pero en el último momento se fue en paz. Además, poco antes llegó el sacerdote, la ungió, hizo oración por ella y demás, así que, bueno, pues mi abuela murió preparada. Ante los momentos de dolor y de desesperación, pudiera surgir en nosotros un sentimiento de desesperanza o incluso de pensar que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos escucha, pero hoy vamos a descubrir que no es así. Que Dios nunca es indiferente ante nuestro dolor, que no es indiferente ante nuestro sufrimiento, sea cual sea el sufrimiento que estemos llevando, sea cual sea la necesidad que hay en nuestro corazón. Y esto quiero que nosotros hoy lo descubramos de manos de la primera lectura del profeta Isaías, que la tomamos del capítulo 38. En esta lectura se nos habla de que el rey Ezequías estaba gravemente enfermo y el profeta Isaías se acerca para decirle de parte del Señor, de parte de Dios, lo siguiente: arregla todos tus asuntos porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Híjole, lo primero, queridos hermanos, que pudiéramos pensar es que estas palabras que el profeta Isaías le dijo, pues fueron muy duras, fue directo, y a lo mejor alguno pudiera decir que hasta a lo mejor fue despiadado al hablarle a aquella persona que se encontraba enferma de esta manera. Y alguien pues también pudiera pensar, alguien pudiera juzgar que el profeta a lo mejor pudo haber suavizado el mensaje, pudo habérsela, como decimos a veces habitualmente, pudo habérsela mareado un poquito la noticia, pero hoy descubrimos algo bien importante, que Dios es directo. Recordemos que las palabras del profeta Isaías no eran palabras propias, sino que estaba dándole las palabras que Dios le había pedido que le comunicara. Lo primero que debemos descubrir es que Dios es directo con nosotros. Dios nunca se anda por la tangente. ¿Por qué? Porque claro que quiere que vivamos eternamente con Él y siempre nos va a dar tiempo, aunque sea en el último momento, para arreglar todas nuestras cosas. Pero ¿eso de qué va a depender? De que nosotros en nuestra libertad le abramos el corazón, le permitamos estar cerca de nosotros y nosotros con nuestras actitudes pues le demostremos que verdaderamente queremos estar cerca de Él. Él siempre nos va a dar tiempo, aunque sea en el último momento, como lo decía, para poder arreglar todas nuestras cosas. Principalmente lo que debemos arreglar es nuestra conciencia, tenerla limpia, tenerla pura, tenerla en paz, para poder presentarnos en cualquier momento con Dios. Te contaba la historia al inicio de mi abuela cuando muere, porque a mí esto la verdad es que me sorprendía mucho. Cuando nosotros llegamos, mi abuela estaba hilarante, estaba divagando, y recuerdo que cuando llegó el sacerdote recobró la lucidez, y ya una vez que el sacerdote había orado por ella, la había ungido, había pues hecho oración por ella, pues mi papá le dijo: mamá, ya acuéstate, y es momento que descanses. Y recuerdo que mi abuela, estaba yo ahí presente, le dijo: no, porque cuando yo me acueste en esa cama ya no me voy a levantar. Y entonces mi papá, muy valiente, de verdad que muy valiente, le dijo: mamá, pues si es momento de que te encuentres con el Señor, adelante. Mi abuela se preparó, se cambió, se peinó, ya estaba preparada espiritualmente, ya estaba preparada en su alma, pero también se arregló por fuera para presentarse al Señor. Yo te pregunto, ¿cómo está hoy tu conciencia? ¿Cómo está tu corazón? ¿Ya está preparado para encontrarse con Dios? Además, otra cosa interesante de este texto es que aún a pesar de que el mensaje era duro, Ezequías ora al Señor y le dice: acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada.
Y dice también el texto que lloró con abundantes lágrimas. Luego el Señor le contestó a través del mismo Isaías: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de las manos del rey de Asiria, a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Estas palabras, queridos hermanos, son palabras también muy hermosas, palabras de esperanza. Y con esto vemos que este rey, Ezequías, no se deja vencer por la enfermedad y lucha, ora, se acerca con el Señor. Pero lo que debemos rescatar es que la oración de Ezequías, esa oración que le hace al Señor, le arrancó la salud. ¿Y por qué? ¿Qué tenía de especial su oración? Bueno, pues yo quisiera hoy compartirte 3 características esenciales que debe tener nuestra oración para ser atendida. Ojo, no digo para ser escuchada, porque siempre es escuchada nuestra oración. Nunca es Dios indiferente ante nuestras palabras, ante nuestras peticiones, pero es atendida su oración. Vamos a ver estas 3 características. Primero, debe ser hecha con rectitud de intención. Recordemos que el rey Ezequías reconoce delante de la presencia de Dios que él ha servido con un corazón sincero, con fidelidad, y de que siempre buscó hacer lo que le agradaba a Dios. Muchas veces no recibimos lo que le pedimos a Dios, no porque no le hablemos, no porque no le digamos, no porque no le expresemos nuestras intenciones, sino porque a veces nuestras peticiones son hechas como un capricho personal y no porque en realidad queramos hacer su voluntad. Dios, claro, es el que conoce perfectamente nuestro corazón, nuestro interior, nuestras intenciones, y sabía que al curar al rey, éste seguiría haciendo el bien y seguiría actuando con fidelidad, con rectitud de intención. Por eso siempre hay que preguntarnos qué es lo que buscamos con las peticiones que le hacemos a Dios en la oración. ¿Verdaderamente queremos un bien o solo queremos cumplir un capricho? Y déjame te pongo un ejemplo. Van a decir: no, padre, pues es que siempre queremos hacer el bien, siempre las peticiones son por nuestro bien. No siempre. Déjame te presento un ejemplo. Imagínate que Dios, que conoce nuestro corazón, se topa con la petición de un asesino que quiere más tiempo de vida y le dice: Señor, ayúdame, cúrame, por favor. Pero en realidad este asesino no quiere hacer el bien, sino quiere con su salud a lo mejor vengarse del mal que le han hecho. Y entonces él también quiere vengarse y quiere matar a otros. Claro, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo más seguro es que Dios no le regalará la salud, no lo va a curar, no va a tomar en cuenta esas oraciones. ¿Por qué? Porque pues no hay rectitud en su petición. Y muchas veces a lo mejor extrapolé este ejemplo, pero para que también nosotros descubramos que muchas veces no buscamos un bien verdadero en todas nuestras oraciones. A lo mejor alguien quiere pedir también la salud porque está ahí en el lecho de muerte, pero en realidad lo que quiere es trabajar para seguir ambicionando riquezas, éxitos, etcétera, pero no para hacer el bien. Y a lo mejor esa salud que aparentemente es buena, en ti sería un mal. Por eso la primera característica de la oración debe ser hecha con rectitud de intención. Segundo, la oración de Ezequías es llena de fe. Si analizamos bien el texto, pudiéramos ver que explícitamente el rey no le pidió la curación a Dios, solamente le pidió que se acordara de él. Es decir, en este hombre, en esta pequeña, sencilla oración, descubrimos una fe grande, sincera, desnuda, firme. Él sabe que se encuentra ante Dios y sabe quién es Dios y sabe el poder real que tiene ese Dios, por lo que simplemente se deja en las manos de su Señor y le recuerda que, pues ahí está, o sea, Señor, acuérdate de mí. Así que ánimo, recuerda que la fe no es seguridad, sino es abandonarnos en las manos de Dios. Segunda característica de la oración, con fe. Y tercera y última, una oración humilde. Después de las breves palabras que Ezequías le dirige al Señor, pues el texto dice que lloró con abundantes lágrimas. Ojo, no quiere decir que con esas lágrimas estaba intentando chantajear a Dios, sino que eran lágrimas que brotaban de un corazón sincero, humilde. Y esto lo atestiguamos en que después, cuando Dios le contesta a través del profeta, le dice: he visto tu oración y tus lágrimas. Dios conoce todo y sabía que esas lágrimas no eran de chantaje, sino que eran sinceras y eran humildes. Y a veces vamos a la oración no con humildad, no vamos a pedirle, sino vamos a exigirle o vamos a decirle cómo queremos que Dios cumpla nuestros caprichos. Así que ánimo, necesitamos la humildad en la oración. Así que si tú hoy estás sufriendo, pasando una grave necesidad,
recuerda que tienes un Dios que es bueno, a un Dios que te escucha, a un Dios que te está regalando lo que necesitas para tu salvación y tu felicidad. No te olvides de estas 3 características de la oración: rectitud de intención, hecha siempre con fe y con humildad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Los invito, queridos hermanos, a que recemos por Nicaragua, por cada uno de sus habitantes y para que en medio de su país pues pueda ya reinar la paz. Que Dios les bendiga, nos vemos mañana, que estén muy bien.